Cuando abrimos la guantera nos encontramos con dos tornillos número 7 milímetros que están cubiertos por dos topes de goma que funcionan también para ocultar el tornillo. Para sacarlo necesitamos un tubo 7 milímetros. Cuando sacamos los dos tornillos tiramos hacia afuera y sale. Arriba tiene unas trabas que van encastradas y al costado tenemos la luz de la guantera. Tenemos que presionar una pestaña que tiene arriba, tiramos y sale. Acá tenemos la guantera ya afuera y vemos las trabas que tiene en la parte superior, que van encastradas ahí. Y acá tenemos el conector de la luz de la guantera. Hay una compuerta de plástico que a la izquierda tiene una pestaña. Presionamos para adentro de la pestaña y sale la compuerta. Acá la podemos ver, esa es la pestaña. Y a la derecha tiene una trabita de plástico que va encastrada. Este es el filtro del habitáculo. A la izquierda tiene una flecha que apunta hacia abajo, que es la dirección del aire que ingresa. Ahora tenemos que sacarlo, no importa si lo rompemos porque ya no sirve. Y esto básicamente lo que hace es filtrar toda la basura que viene del exterior. Si está muy tapado puede ser que no le funcione el aire acondicionado. Ahí vemos toda la basura que tiene y eso que es un auto que tiene un año desde que se fabricó. Ahora ponemos el filtro nuevo, teniendo cuidado de que la flecha apunte hacia abajo y lo ponemos con mucho cuidado. Es de papel, así que se dobla muy fácilmente. Una vez que lo empujamos hasta el fondo, le podemos poner la compuerta de plástico. A la derecha va encastrada y a la izquierda tiene una pestaña. Cuando empujamos hace clic y ahí traba. Ahora tenemos que poner la guantera. La vamos a apoyar en la parte derecha y la parte izquierda vamos a sacarla un poco para así poder poner el conector de la luz de la guantera. El conector tiene una forma que te impide ponerlo al revés y cuando lo empujamos hace clic en la pestaña de arriba. Ahora podemos ingresar por completo la guantera, primero en la parte de arriba presionando con las trabas y la parte de abajo va sujetada con los tornillos. Hay que empujar despacio porque las trabas son de plástico. Acá ya nos quedó presentada la guantera para que le pongamos los tornillos. Al principio ponemos el tornillo con la mano y una vez que ingresó un poco le podemos dar con el tubo. Recuerden no pasarse apretando porque es todo de plástico y se puede romper. Ahora le ponemos el tope de goma que también cubre los tornillos. En mi caso es solo uno porque el otro no estaba. Espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta háganme un comentario. Muchas gracias.